Construye tu personalidad. Los empleadores siempre buscan a un hombre que haga un trabajo mejor de lo habitual, ya sea envolver un paquete, escribir una carta o cerrar una venta. Puedes hacerlo si crees que puedes. ¿Qué es una personalidad atractiva? Por supuesto, la respuesta es una personalidad que atrae. Pero, ¿qué hace que una personalidad atraiga? Tu personalidad es la suma total de las características y apariencias que te distinguen de todos los demás. La ropa que llevas, las líneas de tu cara, el tono de tu voz, los pensamientos que tienes, el carácter que has desarrollado por esos pensamientos. Todo ello constituye partes de tu personalidad. Que su personalidad sea atractiva o no es otra cosa. La parte más importante de tu personalidad es representada por tu carácter, y por tanto, no es visible. El estilo de tu ropa y su adecuación constituyen también una parte muy importante de tu personalidad, pues es cierto que la gente juzga por el aspecto exterior. Incluso la manera de dar la mano forma una parte importante de tu personalidad y contribuye en gran medida a atraer o repeler a aquellos con los que te das la mano. Este arte se puede cultivar. La expresión de tus ojos también forma una parte importante de tu personalidad, porque hay personas, y son más numerosas de lo que uno podría imaginar, que pueden mirar a través de tus ojos en tu corazón y ver lo que está escrito allí por la naturaleza de tus pensamientos más secretos. La vitalidad de tu cuerpo, a veces llamada el magnetismo personal, constituye sin duda una parte importante de tu personalidad. Ahora, arreglemos estos medios externos a través de los cuales se expresa la naturaleza de nuestra personalidad, para que atraiga y no repela. Hay una manera de expresar la composición de tu personalidad que siempre atraerá, la cual consiste en interesarse de corazón por el juego del otro en la vida. Permítame ilustrar exactamente lo que se quiere decir, relatando un incidente que ocurrió hace algunos años, del cual recibí una lección de maestría en ventas. Un día, una anciana llamó a mi oficina y envió su tarjeta con un mensaje diciendo que debía verme personalmente. Por más que las secretarias la convencieran de la imposibilidad de su visita, decidí que era una pobre anciana que quería venderme un libro. Y recordando que mi propia madre era una mujer, decidí salir a la sala de recepción y comprar su libro, fuera cual fuera. Por favor, siga cada detalle con atención, porque usted también puede aprender una lección de maestría en ventas a partir de este incidente. Mientras caminaba por el pasillo desde mi despacho, esta anciana, que estaba de pie justo al lado de la barandilla que conducía a la sala de recepción principal, comenzó a sonreír. Había visto sonreír a mucha gente, pero nunca había visto a nadie que sonriera tan dulcemente como lo hacía esta señora. Era una de esas sonrisas contagiosas, porque me contagié de su espíritu y comencé a sonreír también. Cuando llegué a la barandilla, la anciana me tendió la mano para estrecharla. Ahora bien, por regla general, no me vuelvo demasiado amistoso cuando una persona llama a mi oficina, por la razón de que es muy difícil decir no si la persona que llama me pide que haga algo que no deseo hacer. Sin embargo, esta anciana parecía tan inocente e inofensiva que le tendí la mano y empezó a estrecharla, con lo que descubrí que no solo tenía una sonrisa atractiva, sino también un magnético apretón de manos. Tomó mi mano con firmeza, pero no demasiado, y la forma en que lo hizo me hizo pensar que era ella la que me recibía. Me hizo sentir que estaba real y verdaderamente contenta de estrechar mi mano. He estrechado la mano a muchos miles de personas durante mi carrera pública, pero no recuerdo haberlo hecho nunca con nadie que entendiera el arte de hacerlo tan bien como esta anciana. En el momento en que ella me tocó la mano, sentí que me deslizaba, y supe que fuera lo que ella buscara,
yo le ayudaría en todo lo que estuviera en mis manos para que lo logre. En otras palabras, esa sonrisa penetrante y ese cálido apretón de manos me habían desarmado y convertido en una víctima voluntaria. De un solo golpe, esta anciana me había despojado de ese falso caparazón en el que me meto cuando los vendedores vienen a intentar vender lo que no quiero. En conclusión, esta amable visitante había neutralizado mi mente y me hizo querer escucharla. Pero aquí está el punto de tropiezo en el que la mayoría de los vendedores caen y se rompen el cuello. En sentido figurado, porque es tan inútil tratar de venderle algo a un hombre sin que antes le hayas hecho querer escuchar, tanto como le sería ordenarle a la tierra que deje de girar. Observe bien cómo esta anciana utilizó una sonrisa y un apretón de manos como herramientas para abrir la ventana que conducía a mi corazón. Sin embargo, la parte más importante de la transacción estaba aún por suceder. Deliberadamente, como si dispusiera de todo el tiempo del universo, la anciana comenzó a cristalizar el primer paso de su victoria diciendo: «Solo he venido a decirte que creo que estás haciendo el trabajo más maravilloso que un hombre haría en el mundo actual». Cada palabra era enfatizada por un suave, aunque firme, apretón de manos. Y ella miraba a través de mis ojos y dentro de mi corazón mientras hablaba. Cuando recobré el conocimiento, me agaché y abrí el pequeño pestillo secreto que cerraba la puerta y dije: «Pase, querida señora, pase a mi despacho». Y con una reverencia galante que habría hecho honor a los caballeros de antaño, la invité a entrar y a sentarse un rato. Cuando entró en mi despacho, le indiqué que se sentara en la gran butaca que había detrás de mi escritorio, mientras yo ocupaba el pequeño sillón duro que, en circunstancias normales, habría utilizado para disuadirla de que no me quitara demasiado tiempo. Durante 3/4 de hora, escuché una de las conversaciones más brillantes y encantadoras que he oído en mi vida. Desde el principio tomó la iniciativa y el liderazgo, y hasta el final de esos primeros 3/4 de hora, no encontré ninguna objeción, por mi parte, a desafiar su derecho a ello. Repito, para los que no capten todo lo que significa que yo era un oyente voluntario, ahora viene la parte de la historia que me hace sonrojar de vergüenza. Sin embargo, la contaré para que conozcas el real significado del incidente. Como ya he dicho, mi visitante me embelesó con una conversación brillante y cautivadora durante 3/4 de hora. Y bien, ¿de qué crees que estuvo hablando todo ese tiempo? Si piensas que solo intentaba venderme un libro, te equivocas. Tampoco utilizó ni una sola vez el pronombre personal yo. Apenas se sentó en aquel sillón, desenrolló un paquete que yo había confundido con un libro que venía a venderme. Y efectivamente, en el paquete había un libro. De hecho, varios, pues tenía un archivo completo de un año de la revista de la que yo era entonces editor, Hill's Golden Rule. Pasó las páginas de esas revistas y leyó partes que había marcado aquí y allá, asegurándome, mientras tanto, que siempre había creído en la esencia de la filosofía de lo que estaba leyendo. Entonces, después de que yo estuviera embelesado y completamente receptivo, mi visitante cambió con tacto la conversación a un tema que, sospecho, tenía en mente discutir conmigo mucho antes de presentarse en mi oficina. Pero, y este es otro punto en el que la mayoría de los vendedores meten la pata, si hubiera invertido el orden de su conversación y hubiera empezado donde terminó, lo más probable es que nunca hubiera tenido la oportunidad de sentarse en ese gran sillón. Durante los 3 últimos minutos de su visita, me expuso hábilmente las ventajas de unos valores que estaba vendiendo. No me pidió que comprara, pero la forma en la que me habló de los méritos de los valores, además de la forma en que me había impresionado con los méritos de mi propio juego, tuvo el efecto psicológico de provocarme el deseo de comprar. Aunque no le compré nada, ella hizo una venta, porque inmediatamente después, cogí el teléfono y la contacté con un hombre al que más tarde
le vendió más de 5 veces la cantidad de la que tenía intención de venderme. Si esa misma mujer, u otra mujer o un hombre, tuviera el tacto y la personalidad que ella poseía, me llamara, volviera a sentarme y escucharla durante 3/4 de hora. Todos somos humanos y todos somos más o menos vanidosos. Todos nos parecemos en este aspecto. Escucharemos con intenso interés a quien tenga el tacto de hablarnos de lo que más nos interesa. Como es de esperar, por reciprocidad, también escucharemos con especial atención cuando cambie la conversación hacia el tema que más le interesa. Al final, no solo afirmaremos lo que nos diga, sino que diremos: ¡qué maravillosa personalidad! En la ciudad de Chicago, hace algunos años, dirigía una escuela de ventas para una casa de valores que empleaba a más de 1,500 vendedores. Para mantener llenas las filas de esa gran organización, teníamos que formar y emplear a 600 nuevos vendedores cada semana. De todos los miles de hombres y mujeres que pasaron por esa escuela, solo hubo un hombre que comprendió el significado del principio que estoy describiendo ahora. El hombre nunca había intentado vender valores y admitió francamente, cuando entró en la clase de ventas, que no era un vendedor. Veamos si lo era o no. Una vez terminada su formación, a uno de los vendedores estrella se le ocurrió gastarle una broma, creyendo que era una persona inocente que se creía todo lo que oía. Así que esta estrella le dio un consejo interno sobre dónde podría vender algunos valores sin gran esfuerzo. Esta estrella haría la venta ella misma, según dijo, pero el hombre al que se refería como probable comprador era un artista ordinario, que compraría con tan poca insistencia que él, siendo una estrella, no quería perder su tiempo con él. El recién entrenado vendedor estaba encantado de recibir el favor y de inmediato se puso en marcha para hacer la venta. En cuanto salió de la oficina, la estrella reunió a las demás estrellas a su alrededor y les contó la broma que había ideado, puesto que en realidad el artista era un hombre muy rico y la propia estrella se había pasado casi un mes intentando venderle sin éxito. Entonces todo el grupo se dio cuenta de que también habían llamado a este mismo artista, pero no habían logrado interesarlo. El recién entrenado vendedor estuvo fuera 1 hora y media. Cuando regresó, encontró a las estrellas esperándole con sonrisas en sus rostros. Para su sorpresa, el recién vendedor también lucía una amplia sonrisa en su rostro. Las estrellas se miraron inquisitivamente, pues esperaban a aquel novato con el ánimo por los suelos. «Bueno, ¿le has vendido a tu hombre?», preguntó el creador de la broma. «Es correcto», respondió el que recién iniciaba. «Y encontré que ese artista era todo lo que dijo que era. Un perfecto caballero y un hombre muy interesante». Metiendo la mano en el bolsillo, sacó un pedido y un cheque de $2,000. Las estrellas querían saber cómo lo hizo. «Oh, no fue difícil», contestó el recién estrenado vendedor. «Solo entré y hablé con él unos minutos y él mismo sacó el tema de los valores y dijo que quería comprar. Por lo tanto, realmente no le vendí. Compró por su propia voluntad». Cuando me enteré de la transacción, llamé al recién estrenado vendedor y le pedí que me describiera con todo detalle cómo había hecho la venta. Y lo relataré tal y como lo contó. Cuando llegó al estudio del artista, lo encontró trabajando en un cuadro. El artista estaba tan concentrado en su trabajo que no vio entrar al vendedor. Este se acercó donde podía ver el cuadro y se quedó mirándolo sin decir una palabra. Finalmente el artista lo vio. Entonces el vendedor se disculpó por la intromisión y comenzó a hablar del cuadro que el artista estaba pintando. Sabía lo suficiente de arte como para poder discutir los méritos del cuadro con cierta inteligencia e interés. Le gustó el cuadro y se lo dijo con franqueza al artista. Durante casi 1 hora, aquellos 2 hombres
No hablaron de otra cosa que de arte, y en particular, de aquel cuadro que estaba en el caballete del artista. Finalmente, el artista le preguntó al vendedor su nombre y su negocio, y el vendedor le contestó: «Oh, no importa mi negocio ni mi nombre. Me interesa más usted y su arte». El rostro del artista lucía una sonrisa de alegría. Aquellas palabras cayeron como una dulce música en sus oídos, pero, para no ser superado por su cortés visitante, insistió en saber qué misión le había traído a su estudio. Entonces, con un aire de auténtica desgana, este maestro de la venta, esta auténtica estrella, se presentó y contó su negocio. Describió brevemente los valores que vendía y el artista escuchó como si disfrutara cada palabra que se decía. Cuando el vendedor terminó, el artista dijo: Bueno, he sido muy tonto. Otros vendedores de su empresa han estado aquí tratando de venderme algunos de esos valores. Pero no hablaron más que de negocios. De hecho, me molestaron tanto que tuve que pedirle a uno de ellos que se fuera. A ver, ¿cómo se llama ese tipo? Ah, sí, era el señor Perkins. Perkins era la estrella que había pensado en esta ingeniosa broma para burlarse del recién vendedor. Pero usted presenta el asunto de manera tan diferente, y ahora veo lo tonto que he sido, y quiero que me deje tener $2,000 de esos valores. Piensa en esto. Presentas el asunto de forma tan diferente. ¿Y cómo presentó este vendedor el asunto de forma tan diferente? Planteando la cuestión de otro modo. ¿Qué le vendió realmente a este artista? ¿Le vendió valores? No, le vendió su propio cuadro que estaba pintando en su propio lienzo. Los valores no eran más que un incidente. No pases este punto por alto. Aquel maestro de la venta había recordado la historia de la anciana que me entretuvo durante 3/4 de hora hablando de lo que más me interesaba. Y le había impresionado tanto que se propuso estudiar a sus posibles compradores y averiguar qué les interesaría más, para poder hablar de eso. Este vendedor, recién hecho, ganó $7,900 en comisiones en el primer mes que estuvo en el campo. Un Carnegie, o un Rockefeller, o un James J. Hill, o un Marshall Field acumulan una fortuna mediante la aplicación de los mismos principios que están al alcance de todos los demás. Pero la gente solo atina a envidiarle su riqueza sin pensar nunca en estudiar su filosofía y apropiárnosla para nuestro propio uso. Miramos a un hombre de éxito en la hora de su triunfo y nos preguntamos cómo lo hizo. Pero pasamos por alto la importancia de analizar sus métodos y olvidarnos el precio que tuvo que pagar antes de recoger los frutos de sus esfuerzos. A lo largo de este curso, sobre la ley del éxito, no encontrarás ni un solo principio nuevo. Cada uno de ellos es tan antiguo como la propia civilización. Sin embargo, encontrarás muy pocas personas que parecen entender cómo aplicarlos. El joven que vendió esos valores a aquel artista no solo era un maestro de la venta, sino que era un hombre con una personalidad atractiva. No era muy atractivo. Quizá por eso la estrella concibió la idea de gastarle esa cruel broma. Pero incluso una persona hogareña no puede tener una personalidad muy atractiva a los ojos de aquellos cuya obra ha alabado. Por supuesto, hay quienes tendrán una concepción errónea del principio que estoy tratando de aclarar aquí, sacando la conclusión de que cualquier tipo de adulación barata ocupará el lugar del interés genuino del corazón. Espero que usted no sea uno de ellos. Espero que seas uno de los que entienden la verdadera psicología en la que se basa esta lección, y que te propongas estudiar a otras personas lo suficientemente cerca como para encontrar algo más en ellas o en su trabajo que realmente admires. Solo así podrás desarrollar una personalidad que te resulte atractiva. La adulación barata tiene justo el efecto contrario al de construir una personalidad atractiva. Repele en lugar de atraer. Es tan superficial que incluso los ignorantes la detectan fácilmente.
La imaginación, la cooperación y la personalidad agradable pueden mezclarse mediante la creación de ideas utilizables. Todos los pensadores saben que las ideas son el principio de todos los logros. Sin embargo, la pregunta más frecuente es, ¿cómo puedo aprender a crear ideas que hagan ganar dinero? En parte, responderemos a esta pregunta en esta lección, sugiriendo algunas ideas novedosas, cualquiera de las cuales podría ser desarrollada y rentabilizada por la mayoría de personas en cualquier localidad. Idea número 1. La Gran Guerra Mundial ha privado a Alemania de su enorme comercio de juguetes. Antes de la guerra, comprábamos la mayoría de nuestros juguetes a Alemania. No es probable que compremos más juguetes a los fabricantes alemanes hoy ni en el futuro más cercano. Los juguetes tienen demanda, no solo en Estados Unidos, sino en países extranjeros, muchos de los cuales no comprarán juguetes de Alemania. Nuestro único competidor es Japón, y sus juguetes son de tan baja calidad que su competencia no significa nada. Pero, ¿qué tipo de juguetes voy a fabricar y dónde voy a sacar el capital para llevar a cabo el negocio? En primer lugar, vaya a un distribuidor y averigüe qué clase de juguetes se venden. Si no se siente competente para mejorar algunos de los juguetes que se comercializan actualmente, busque un inventor, con una idea para un juguete comercializable. Y pronto encontrará el genio de la mecánica que le proporcionará el eslabón que falta en tu empresa. Pídele que le haga un modelo de trabajo de lo que usted quiere. Y luego vaya a algún pequeño fabricante y arregle la fabricación de sus juguetes. Ahora ya sabes lo que costará tu juguete, así que estás preparado para ir a algún gran empresario o distribuidor y organizar la venta de todo tu producto. Si eres un vendedor hábil, puedes financiar todo este proyecto con los pocos dólares necesarios para hacer publicidad del inventor. Cuando encuentres a este hombre, probablemente podrás acordar con él que trabaje en un modelo para ti durante sus horas libres de la noche, con la promesa de que le darás un mejor trabajo cuando estés fabricando tus propios juguetes. Habrá la probabilidad de que te otorgue todo el tiempo que quieras para pagarle por su trabajo, o puede hacer el trabajo a cambio de un interés en el negocio. Puedes hacer que el fabricante de tus juguetes espere su dinero hasta que te pague la empresa a la que los vendes, y si es necesario, puedes cederle las facturas de los juguetes vendidos y que el dinero le llegue directamente a él. Por supuesto, si tienes una personalidad inusualmente agradable y convincente y una considerable capacidad de organización, podrás llevar el modelo de funcionamiento de tu juguete a algún hombre con medios y, a cambio de una participación en el negocio, para así asegurar el capital con el que hacer tu propia fabricación. Si quieres saber qué se venderá, observe a una multitud de niños jugando. Estudie sus gustos y disgustos. Averigüe qué les divierte y probablemente tendrá una idea para construir tu juguete. No hace falta ser un genio para inventar. Lo único que hace falta es el sentido común. Basta con averiguar lo que quiere la gente y producirlo. Produzca lo mejor que los demás. Dale un toque de individualidad. Hazlo distintivo. Cada año gastamos millones de dólares en juguetes con los que entretener a nuestros hijos. Haz que tu nuevo juguete sea útil además de interesante. Si es posible, que sea educativo. Si entretiene y enseña al mismo tiempo, se venderá con facilidad y perdurará en el tiempo. Haga que enseñe al niño algo sobre el mundo en el que vive. Geografía, aritmética, inglés, filosofía, etc. O mejor aún, produzca un juguete que haga que el niño corra, salte o se ejercite de alguna otra manera. A los niños les encanta moverse y el movimiento es beneficioso para ellos, sobre todo cuando es estimulado con un juego divertido. Un juego de béisbol en interiores sería un éxito de ventas, especialmente en las ciudades.
prepara un arreglo para atar la pelota a una cuerda que se colgará del techo, de modo que un niño pueda lanzar la pelota contra la pared y luego retroceder y golpearla con un bate cuando rebote. En otras palabras, un juego de béisbol para un solo niño. Plan número 2. Esto será de interés solo para el hombre o la mujer que tiene la confianza en sí mismo y la ambición de correr el riesgo para lograr un increíble ingreso que la mayoría de la gente no tiene. Es una sugerencia que podrían poner en práctica al menos 40 o 50 personas en todas las grandes ciudades de Estados Unidos y un número menor de ciudades más pequeñas. Está destinado al hombre o la mujer que sabe escribir o aprender a escribir textos publicitarios, literatura de ventas, cartas de seguimiento, cartas de cobro y similares, utilizando la capacidad de escribir que supondremos que usted posee. Para hacer un uso práctico y rentable de esta sugerencia, se necesita la colaboración de una buena agencia de publicidad y de unas 5 empresas o particulares. Primero, debe dirigirse a la agencia y llegar a un acuerdo con ella para que le contrate y le pague el 7% de los gastos brutos de todas las cuentas que le lleve. Este 7% corresponde a la compensación por conseguir la cuenta y por redactar el texto y servir al cliente en la gestión de su crédito publicitario. Cualquier agencia de confianza le dará gustosamente esta cantidad por todos los negocios que le lleve. A continuación, diríjase a una empresa o a un particular cuya cuenta publicitaria desee manejar y diga, en efecto, que desea ir a trabajar sin remuneración. Diga lo que puede hacer y lo que pretende hacer para esa empresa que le ayudará a vender más productos. Si la empresa emplea a un director de publicidad, usted se convertirá prácticamente en su ayudante sin remuneración, con una condición: que el crédito publicitario se coloque a través de la agencia con la que usted tiene la conexión. De este modo, la empresa cuya cuenta usted asegura se beneficiará de sus servicios personales sin coste alguno y no pagará más que por colocar su publicidad a través de su agencia. Si su campaña es convincente y se toma el tiempo necesario para preparar su caso, obtendrá su cuenta sin mucho trámite. Puede repetir esta operación hasta que tenga tantas cuentas como pueda manejar, que en condiciones ordinarias no serán más de 10 o 12, o quizás menos, y uno o varios de sus clientes gastan más de $25,000 al año en publicidad. Si eres un escritor competente de textos publicitarios y tienes la capacidad de crear ideas nuevas y rentables para tus clientes, podrás mantener su negocio de año en año. Por supuesto, debes entender que tienes que aceptar más cuentas de las que puedes manejar individualmente. Debe pasar una parte de su tiempo en el lugar de trabajo de cada uno de sus clientes. De hecho, debe tener un escritorio y un equipo de trabajo en el mismo lugar, para poder obtener información de primera mano sobre los problemas de venta de sus clientes, así como información precisa sobre sus productos y mercancías. Con este tipo de esfuerzo, le dará a la agencia de publicidad una reputación de servicio eficaz, como no la obtendría de ninguna otra manera, y complacerá a sus clientes porque verán un rendimiento satisfactorio de sus esfuerzos. Mientras mantengas satisfechos a la agencia y a los clientes a los que sirves, tu trabajo estará a salvo y ganarás dinero. Una expectativa razonable de ganancias bajo este plan sería un negocio bruto de $250,000 al año, sobre el cual su 7% ascendería a $17,500. Puedes ver que el plan tiene posibilidades. Proporciona un trabajo independiente y te da el 100% de tu capacidad de ganancia. Es mejor que un puesto de director de publicidad, aunque el puesto pagará el mismo dinero, porque prácticamente te coloca en un negocio propio, en el que tu nombre se fortalece y gana reputación. Plan número 3. Este plan puede ser puesto en práctica por casi cualquier hombre o mujer de inteligencia media,
y con muy poca preparación. Vaya a cualquier imprenta de primera clase y haga arreglos con él para que se encargue de todos los negocios que usted le lleve, permitiéndole una comisión de, digamos, el 10% del monto bruto. A continuación, diríjase a los mayores usuarios de material impreso y obtenga muestras de todo lo que utilicen en el rubro de la impresión. Establezca una asociación o un acuerdo de trabajo con un artista comercial que revise todo este material impreso. Y siempre que sea adecuado o apropiado, mejore las ilustraciones o realice ilustraciones donde no se utilizaron antes, haciendo un boceto a lápiz que pueda pagarse al material impreso original. Entonces, si no es usted un escritor de textos, llegue a un acuerdo con alguien que lo sea y pídale que revise la copia del material impreso y la mejore en todos los aspectos posibles. Una vez terminado el trabajo, vuelva a la empresa de la que obtuvo el material impreso, llevando consigo los presupuestos del trabajo y mostrando lo que se puede hacer para mejorarlo. No obstante, no digan nada sobre sus presupuestos hasta que haya demostrado lo mucho que puede mejorar el material impreso. Es probable que consiga todo el negocio de esa empresa si ofrece ese tipo de servicio en relación con todos los trabajos de impresión que haya realizado. Si realiza su servicio correctamente, pronto tendrá todo el negocio que su artista comercial, su redactor y usted puedan manejar. Debería valer $5,000 al año para cada uno de ustedes. Cualquier beneficio que obtenga del trabajo de otros en relación con cualquiera de estos planes será un beneficio legítimo, al que tendrá derecho a cambio de su capacidad para organizar y reunir el talento y la habilidad necesarios con los que se necesita contar, realizar un servicio satisfactorio. Si te dedicas al negocio de los juguetes, tendrás derecho a un beneficio sobre el trabajador, de los que los fabrican, porque será gracias a tu capacidad que habrá empleo para ellos. Es más que probable que tu cerebro y tu capacidad, sumados a los de quienes trabajan contigo o para usted, aumenten en gran medida su capacidad de ganancia, incluso hasta el punto de que bien pueden permitirse el lujo de verle ganar una pequeña cantidad con sus esfuerzos, porque seguirán ganando mucho más de lo que podrían ganar sin su orientación. Usted está dispuesto a tomar cualquiera de estos planes y obtener un beneficio de ellos. ¿No es así? No ve nada malo por su parte, ¿verdad? Si usted es un empleado que trabaja para otra empresa, ¿no es posible que el jefe de esa empresa, con su capacidad de organizar y financiar, esté aumentando su propia capacidad de ganancia en este momento? Usted quiere salir de la clase de empleados y convertirse en empresario. No le culpamos por ello. Casi todas las personas normales quieren hacer lo mismo. El primer paso que puede dar es servir a la empresa para la que trabaja, tal y como desearía que le sirvieran a usted si fuera el jefe de esa empresa. ¿Quiénes son los grandes empleadores hoy en día? ¿Son los hijos de los hombres ricos? Ni hablar. Son los hombres y mujeres que surgieron de las filas de la clase de trabajo más humilde. Hombres y mujeres que no han tenido mayor oportunidad que tú. Están en los puestos que ocupan porque su capacidad superior les ha permitido dirigir inteligentemente a otros. Tú puedes adquirir esa capacidad si lo intentas. En el mismo pueblo o ciudad donde vives, hay personas que probablemente podrían beneficiarse de conocerte y que, sin duda, podrían beneficiarte a ti a cambio. En una parte de la ciudad vive John Smith, que desea vender su tienda de comestibles y abrir un cine. En otra parte de la ciudad, hay un hombre que tiene un cine que le gustaría cambiar por una tienda de comestibles. ¿Puedes reunirlos? Si puedes, servirás a ambos y ganarás una buena remuneración. En su pueblo o ciudad hay personas que quieren los productos criados en las granjas de la comunidad circundante. En esas granjas, hay agricultores que cultivan productos agrícolas y que quieren hacerlos llegar a los que viven en la ciudad. Si encuentras una forma de llevar los productos agrícolas directamente de la granja al consumidor de la ciudad o del pueblo, harás que el agricultor obtenga más por sus productos
y que el consumidor obtenga esos productos por menos. Y aún así, habrá un margen para pagarte por tu ingenio al acortar la ruta entre el productor y el consumidor. En los negocios hay, en términos generales, dos clases de personas: los productores y los consumidores. La tendencia de los tiempos es encontrar alguna forma de acercar a estos dos sin tantos intermediarios. Encuentra una forma de acortarte el camino entre el productor y el consumidor, y habrá creado un plan que ayudará a estas dos clases y te reportará grandes beneficios. El trabajador es digno de su salario. Si puede crear un plan así, tiene derecho a una proporción justa de lo que ahora el consumidor y también de lo que hace para el productor. Advierte que, sea cual sea el plan que se elabore para ganar dinero, más vale que se reduzca un poco el coste para el consumidor. El negocio de reunir al productor y al consumidor es un negocio rentable cuando se lleva a cabo de manera justa para ambos, y sin un deseo codicioso de obtener todo lo que hay de por medio. El público estadounidense, maravillosamente paciente con los especuladores que se imponen a él, pero hay un punto de inflexión más allá del cual ni siquiera el más astuto de ellos se atreve a ir. Puede estar bien acaparar el mercado de los diamantes y hacer subir enormemente el precio de esas rocas blandas que se extraen de la tierra en África sin problemas. Pero, cuando los precios de los alimentos y la ropa y otros artículos de primera necesidad empiezan a dispararse, existe la posibilidad de que alguien sea considerado negativo para el público estadounidense. Si anhelas la riqueza y eres realmente lo suficientemente valiente como para asumir las cargas que la acompañan, invierte el método habitual de adquirirla dando tus bienes y mercancías al mundo con el menor beneficio posible que puedas permitirte en lugar de exigir todo lo que puedas con seguridad. Ford ha descubierto que es rentable pagar a sus trabajadores, no tampoco como pueda conseguirlo, sino tanto como le permitan sus beneficios. También ha encontrado rentable reducir el precio de su automóvil al consumidor mientras otros fabricantes, muchos de los cuales han fracasado hace tiempo, seguían aumentando su precio. Es posible que haya planes perfectamente buenos con los que pueda exprimir al consumidor, y aún así, lograr mantenerse fuera de la cárcel, pero disfrutará de mucha más tranquilidad y con toda probabilidad de más beneficios a largo plazo si su plan, cuando lo complete, se construye siguiendo las líneas de Ford. He oído que se ha abusado mucho de John D. Rockefeller, pero la mayor parte de este abuso ha sido provocado por pura envidia por aquellos que querrían tener su dinero, pero que no tienen la inclinación de ganarlo. Independientemente de la opinión que se tenga de Rockefeller, no hay que olvidar que comenzó como un humilde tenedor de libros, y que poco a poco ascendió a la cima en la acumulación de dinero gracias a su capacidad para organizar y dirigir inteligentemente a otros hombres menos capaces. Este autor nos recuerda cuando se tenía que pagar 25 centavos por un galón de aceite para lámparas y caminar 2 millas a través del sol caliente y llevarlo a casa en una lata para la negociación. Ahora, la carretera de Rockefeller lo entrega en la puerta de atrás, en la ciudad o en la granja, a poco más de la mitad de esa suma. ¿Quién tiene derecho a envidiarle a Rockefeller sus millones, mientras haya reducido el precio del transporte de una mercancía necesaria? Podría haber aumentado el precio del aceite para lámparas a $0.50, pero dudamos seriamente de que fuera multimillonario si lo hubiera hecho. Somos muchos los que queremos dinero, pero 99 de cada 100 que se ponen a crear un plan para conseguirlo piensan solo en el esquema para lograr ganancias, pero no en el servicio que se debe dar a cambio. Una posibilidad agradable es aquella que hace uso de la imaginación y la cooperación. Hemos citado los ejemplos anteriores de cómo se pueden crear ideas para mostrarle cómo coordinar las leyes de la imaginación, la cooperación y una personalidad agradable.
Analice a cualquier hombre que no tenga una personalidad agradable y encontrará que también le faltan las facultades de imaginación y cooperación. Esto nos lleva a un lugar adecuado para presentar una de las mayores lecciones sobre la personalidad que se han puesto por escrito. También es una de las lecciones más efectivas sobre el arte de vender que se haya escrito, porque los temas de la personalidad atractiva y el arte de vender deben ir siempre de la mano, son inseparables. Me refiero a la obra maestra de Shakespeare, el discurso de Marco Antonio en el funeral de César. Tal vez ya lo hayas leído, pero aquí presenta con interpretaciones, entre paréntesis, que pueden ayudarte a extraer un nuevo significado de ella. La escena es la siguiente. César ha muerto, y Bruto, su asesino, es llamado a contar a la turba romana, que se ha reunido en la funeraria, porque ha quitado de en medio a César. Imagínate a una muchedumbre que aúlla, y que no es muy amiga de César, y que ya cree que Bruto ha hecho una acción noble al asesinarlo. Bruto sube al estrado y hace una breve excepción de sus razones para matar a César. Confiando en que ha salido victorioso, toma su asiento. Todo su comportamiento es de alguien que cree que su palabra será aceptada sin discusión. Una actitud de altanería, quiero decir. Marco Antonio sube ahora al estrado, sabiendo que la muchedumbre es antagónica a él, por ser amigo de César. Con un tono de voz humilde, Antonio comienza a hablar. Antonio. En el nombre de Bruto les agradezco. Cuarto ciudadano. ¿Qué dijo Bruto? Tercer ciudadano. Dice que gracias a Bruto se encuentra en una deuda con nosotros. Cuarto ciudadano. Es mejor que aquí no hable mal de Bruto. Primer ciudadano. César era un tirano. Tercer ciudadano. No hay quien lo dude. Somos afortunados de que Roma se haya librado de él. Segundo ciudadano. Silencio. Escuchemos lo que Antonio tiene que decir. Aquí se observa, en la frase inicial de Antonio, su hábil método para neutralizar las mentes de sus oyentes. Antonio. Ustedes, benévolos romanos. Todos. ¡Silencio! ¡Oigámoslo! Si Antonio hubiera comenzado su discurso golpeando a Bruto, la historia de Roma habría sido diferente. Antonio. Amigos y romanos, compatriotas, préstenme su atención. Vengo a enterrar al César, no a alabarlo. Alineándose con lo que sabía que era el estado de ánimo de sus oyentes. Antonio. A los hombres les sobrevive el mal que hicieron. El bien queda frecuentemente sepultado con sus huesos. Sea así con César. El noble Bruto les ha dicho que César era ambicioso. Si lo fue, falta inmensa era la suya y gravemente lo ha pagado. Con la venia de Bruto y ustedes, vengo a hablarles tan solo de lo que es. Era mi amigo. Fue leal y sincero conmigo, pero Bruto afirma que era ambicioso. Infinitos cautivos trajo a Roma, cuyos rescates llenaron el tesoro público. ¿Parecía esto ambición de César? Viendo al pobre llorar, César lloraba. ¿La ambición es de un material más rudo? No obstante, Bruto dice que era ambicioso. Todos vieron que en las Lupercales le ofrecí 3 veces una corona real y la rechazó 3 veces. ¿Esto se consideraría como ambición? No obstante, Bruto dice que era ambicioso. No hablo para desaprobar lo que habló Bruto, pero estoy aquí para decir lo que sé. Todos lo amaron alguna vez, y no sin causa. ¿Qué razón entonces los detiene ahora para no llevarle luto? Oh, raciocinio. Has ido a buscar asilo entre las fieras, pues los hombres han perdido el juicio. Discúlpenme, pero mi corazón está ahí con César, en ese féretro, y no podré hablar hasta que mi pecho retorne. En este punto, Antonio hizo una pausa para dar a su público la oportunidad de discutir apresuradamente, entre ellos, sus declaraciones iniciales.
Su objetivo, al hacer esto, era observar qué efecto estaban teniendo sus palabras. Al igual que un maestro vendedor siempre anima a su posible comprador a hablar para poder saber lo que tiene en mente. Primer ciudadano. Creo que hay mucho de verdad en lo que dice. Segundo ciudadano. Si juzgas bien el asunto, gran injusticia se cometió con César. Tercer ciudadano. Me temo que vendrán otros peores en su lugar. Cuarto ciudadano. No quiso tomar la corona. Por lo tanto, es seguro que no era ambicioso. Primer ciudadano. Pues si es así, les ha de pesar a algunos. Segundo ciudadano. Pobre alma. Sus ojos están rojos como el fuego por el llanto. Tercer ciudadano. No hay un hombre más noble en Roma que Antonio. Cuarto ciudadano. Atención, que empezará a hablar de nuevo. Antonio. Pero ayer la palabra del César pudo contrarrestar al mundo. Ahora yace allí, y ya ni el más humilde lo respeta. Oh, señores, apelando a su vanidad. Si yo estuviera dispuesto a agitar vuestros corazones, mentes al motín y a la rabia, haría mal a Bruto y a Casio, que, como todos saben, son hombres honorables. Observa cuántas veces ha repetido Antonio el nombre honorable. Obsérvese también con qué habilidad introduce la primera sugerencia de que, tal vez, Bruto y Casio no sean tan honorables como la plebe romana cree que son. Esta insinuación se refleja en las palabras motín y rabia que utiliza por primera vez. Después de que su pausa le diera tiempo a observar que la multitud se estaba inclinando a su lado. Obsérvese el cuidado con que tantea su camino y hace que sus palabras se ajusten a lo que sabe que es el estado de ánimo de sus oyentes. Antonio. No es mi ánimo ofenderlos. Prefiero ofender a los muertos, a mí mismo y hasta a ustedes, que ofender a hombres tan honorables. Cristalizando su sugerencia en el odio a Bruto y Casio, apela entonces a su curiosidad y comienza a sentar las bases de su clímax. Un clímax que sabe que ganará la aprobación porque lo alcanza de forma tan inteligente que la turba cree que es su propia conclusión. Antonio. Pero aquí hay un pergamino con el sello del César. Lo encontré en su armario. Oiga el pueblo tan solo su testamento, aunque, con su permiso, no es mi ánimo leerlo. Apela a su curiosidad, haciéndoles creer que no tiene intención de leer el testamento, y continúa como si no lo hubiese mencionado. Antonio. Quien lo lea irá a besar las heridas del César muerto y a empapar sus pañuelos con su sagrada sangre. Sí. Reclamará un caballo de él como reliquia, y al morir lo transmitirá por testamento como una reliquia a sus hijos como herencia. La naturaleza humana siempre quiere lo que es difícil de conseguir, o aquello de lo que está a punto de ser privada. Obsérvese con qué astucia Antonio ha despertado el interés de la muchedumbre, y les ha hecho desear la lectura del testamento, preparándolos así para escucharlo con la mente abierta. Esto marca su segundo paso en el proceso de neutralizar sus mentes. Todos. ¡El testamento, el testamento! Escucharemos la voluntad del César. Antonio. Tengan paciencia, gentiles amigos. No debo leerlo. No es conveniente que sepan hasta qué extremo los amó César. Pues siendo hombres y no leños ni piedras, sino hombres, al oír el testamento de César se encenderá su sangre por la furia. No es bueno que sepan que los ha declarado sus herederos, pues si lo supieran, ¿qué no habría de acontecer? Cuarto ciudadano. Lee el testamento, queremos oírlo. Es preciso que nos lo leas. Antonio. ¿Tendrán paciencia? ¿Permanecerán calmados? He ido demasiado lejos al decirles esto. Temo agraviar a aquellos hombres honrados cuyos puñales traspasaron a César. En verdad lo temo. Dagas y puñaladas sugieren un cruel asesinato. Obsérvese la astucia con la que Antonio introduce esta sugerencia en su discurso. Y obsérvese también la rapidez con la que la muchedumbre capta su significado porque,
sin saberlo, Antonio ha preparado cuidadosamente sus mentes para recibir esta sugerencia. Cuarto ciudadano. Eran traidores, no hombres honorables. Todos. ¡El testamento! ¡El testamento! Segundo ciudadano. Eran villanos, asesinos. Queremos conocer su voluntad. Justo lo que Antonio habría dicho al principio, pero sabía que tendría un efecto más deseable si plantaba el pensamiento en la mente de la multitud y les permitía decirlo a ellos mismos. Antonio. ¿Me obligan entonces a leer el testamento? Entonces, rodeen el cadáver de César y miren al autor del testamento. Descenderé. ¿Me dan permiso? Este era el punto en el que Bruto debería haber empezado a buscar una puerta trasera por la que escapar. Todos. ¡Baja! Tercer ciudadano. Den espacio, Antonio, el más noble de todos. Antonio. No, no me presionen así. Quédense a distancia. Sabía que esta orden les haría querer acercarse, que es lo que en realidad quería que hicieran. Antonio. Si tienen lágrimas, dispónganse ahora a verterlas. Todos conocen este manto. Recuerdo cuando César lo entrenó. Era una tarde de verano, en su tienda. El día que venció a los de Nervi. Miren por aquí. Penetró el puñal de Casio. Vean qué brecha abrió el implacable Casca. Por aquí, la herida producida por su muy amado Bruto. Y al retirar su maldecido acero, observen cómo la sangre de César parece haberse lanzado a la búsqueda del asesino. Como para asegurarse si era o no Bruto el que tan inmundamente había actuado. Porque Bruto, como sabéis, era el ángel del César. Juzgad, oh dioses, con qué ternura le amaba César. Este fue el golpe más cruel de todos, pues el noble César vio que él también le hería, la ingratitud, más potente que los puñales de los traidores. Le sorprendió completamente. Entonces estalló su poderoso corazón, y cubriendo el rostro con el manto, el gran César cayó a los pies de la estatua de Pompeyo, que se tiñó de sangre. ¡Oh caída, compatriotas! En aquel momento yo y ustedes caminamos también, y la traición sangrienta floreció sobre nosotros. Ahora lloran, y percibo sentir la piedad. Esas lágrimas son generosas, almas compasivas. ¿Por qué lloran cuando aún no han visto más de la desgarrada vestidura de César? Miren aquí. Aquí está él mismo, lacerado por los mismos traidores. Obsérvese cómo Antonio utiliza las palabras traidores con total libertad, porque sabe que está en armonía con lo que piensan la plebe romana. Primer ciudadano. Oh, qué lamentable escena. Segundo ciudadano. Noble César. Tercer ciudadano. Día de horror. Primer ciudadano. Oh, qué espectáculo más sangriento. Segundo ciudadano. Nos vengaremos. Si Bruto hubiera sido un hombre sabio en lugar de un fanfarrón, habría estado a muchas millas de la escena luego de estos gritos. Todos. ¡Venganza! ¡Busquemos! ¡Quemar! ¡Fuego! ¡Matar! ¡Matar! ¡Que muera todo traidor! Aquí Antonio da el siguiente paso para cristalizar el frenesí de la turba en acción. Pero, como vendedor hábil que es, no intenta forzar esta acción. Antonio. Calma, compatriotas. Primer ciudadano. ¡Silencio, silencio! Escuchen al noble Antonio. Segundo ciudadano. Lo escucharemos. Lo seguiremos si es necesario. Moriremos con él. A partir de estas palabras, Antonio sabe que tiene a la multitud con él.
Observa cómo aprovecha este momento psicológico, el momento que todos los maestros vendedores esperan. Antonio. Buenos amigos, dulces amigos, no dejen que los incite a forjar una revuelta. Los que han consumado esta acción son hombres dignos. ¿Qué secretos agravios tenían para hacerlo? Ay, lo ignoro. Ellos son sensatos y honorables y no dudo que les darán razones. Yo no vengo, amigos, a enardecer sus pasiones. Yo no soy orador como Bruto, sino, como todos saben, soy hombre franco y sencillo, que amaba a su amigo, porque no tengo ni talento, ni elocuencia, ni mérito, ni estilo, ni ademanes, ni el poder de la oratoria que enardece la sangre de los hombres. Hablo simplemente, y no les digo sino lo que todos ya saben. Les muestro las heridas del bondadoso César. Pues si yo fuera Bruto y Bruto fuera Antonio, ese Antonio encendería sus almas y pondría una lengua en cada herida del César, capaz de conmover y levantar en motín hasta las piedras de Roma. Todos. ¡Nos amotinaremos! Primer ciudadano. Quemaremos la casa de Bruto. Tercer ciudadano. Vamos entonces, vengan, busquemos a los conspiradores. Antonio. Permítanme seguir, compatriotas. Escuchen lo que tengo para decirles. Todos. ¡Silencio! Escuchen al noble Antonio. Antonio. Aún no saben por qué van, amigos míos. Mereció César el cariño de ustedes. Por desgracia, no lo saben. Pues bien, debo aclararlo. ¿Han olvidado el testamento del que les hablé? Ahora Antonio está listo para utilizar su carta de triunfo, presto para alcanzar su clímax. Observen lo bien que ha organizado sus sugerencias paso a paso, guardando para el final su declaración más importante, aquella en la que se basó para actuar. En el campo de las ventas y de la oratoria, muchos hombres tratan de llegar a este punto demasiado pronto. Apresuran a su audiencia o a su posible comprador, logrando únicamente desvanecer lo atractivo de su propuesta. Todos. Cierto, el testamento. Quedémonos a escuchar su última voluntad. Antonio. Aquí está el testamento, con el sello de César. Le deja a cada ciudadano romano 75 dracmas. Segundo ciudadano. Nobilísimo César, vengaremos tu muerte. Tercer ciudadano. Oh, regio César. Antonio. Escúchenme con paciencia. Todos. ¡Silencio! Antonio. Además, les ha dejado todas sus propiedades, sus quintas, sus pérgolas y sus huertos recién plantados. Todo se los ha dejado a ustedes y a sus herederos para siempre, para que puedan pasear y divertirse. Aquí hubo un César. ¿Cuándo podrán tener otro así? Primer ciudadano. Nunca. Vamos, marchemos fuera de aquí. Quememos su cuerpo en el lugar sagrado y con las teas incendiemos las casas de los traidores. Levanten el cuerpo. Segundo ciudadano. Ve a buscar fuego. Tercer ciudadano. Derriben los bancos. Cuarto ciudadano. Derriben pilares o ventanas. Cualquier cosa. Y ese fue el final de Bruto. Perdió su caso porque carecía de personalidad y el buen juicio con los cuales presentar su argumento desde el punto de vista de la plebe romana, como sí lo hizo Marco Antonio. Toda su actitud indicaba que tenía un buen concepto de sí mismo, que estaba orgulloso de su hazaña. Todos hemos visto personas en estos tiempos que se parecen a Bruto en este aspecto, dándonos cuenta de que no logran mucho. Supongamos que Marco Antonio hubiera subido al estrado en actitud orgullosa y hubiera comenzado su discurso de esta manera.
Ahora déjenme decirles a los romanos algo cerca de Bruto. Él es un vil asesino por naturaleza. No habría ido más lejos, pues la turba se lo habría impedido. Como hábil vendedor y psicólogo práctico que era, Marco Antonio presentó su caso de tal manera que parecía no ser su propia idea, sino de la propia multitud romana. Observa cómo se enfatiza la actitud del tú y no del yo hacia los demás. Observa cómo se enfatiza este mismo punto a lo largo de este curso, y especialmente en la lección 7, sobre el entusiasmo. Shakespeare fue, con mucho, el psicólogo y escritor más hábil conocido por la civilización. Por eso, todos sus escritos se basan en un conocimiento infalible de la mente humana. A lo largo de este discurso, que puso en boca de Marco Antonio, observarás con qué cuidado asumió la actitud del tú. Con tanto cuidado, que la turba romana estaba segura de que la decisión fue tomada por ellos. Sin embargo, debo llamar la atención sobre el hecho de que la apelación de Marco Antonio al interés propio de la plebe romana fue de tipo astuto, y se basó en el siglo con el que los hombres deshonestos suelen hacer uso de este principio al apelar a la codicia y la avaricia de sus víctimas. Aunque Marco Antonio dio pruebas de un gran autocontrol, al ser capaz de asumir una actitud benevolente hacia Bruto, que no era real, al mismo tiempo es obvio que toda su apelación se basaba en su conocimiento de cómo influir en las mentes de la multitud romana, a través de la adulación. Las dos cartas reproducidas en la lección 7 de este curso ilustran de manera muy correcta el valor del tú y la fatalidad de apelar al yo. Tanto si escribes una carta de ventas, como si predicas un sermón o escribes un anuncio o un libro, harás bien en seguir los mismos principios empleados por Marco Antonio en su famoso discurso. Pasemos ahora al estudio de las formas y los medios a través de los cuales se puede desarrollar una personalidad agradable. Empecemos por el primer elemento esencial, que es el carácter, pues nadie puede tener una personalidad agradable sin la base de un carácter sólido y positivo. A través del principio de la telepatía, usted telegrafía la naturaleza de su carácter a aquellos con los que entra en contacto, lo que es responsable de lo que a menudo ha dominado una sensación intuitiva de que la persona que acaba de conocer, aunque no la conozca, no es digna de confianza. Se pueden adornar con las ropas más elegantes y modernas, y comportarse de la manera más agradable en cuanto a las apariencias exteriores. Pero si hay codicia, envidia, odio, celos, avaricia y egoísmo en tu corazón, nunca atraerás a nadie, excepto a aquellos que son iguales que tú. Lo semejante atrae lo semejante, y puedes estar seguro, por lo tanto, de que los que se sienten atraídos por ti son aquellos cuya naturaleza interior es parecida a la tuya. Puedes adornarte con una sonrisa artificial que encubra tus sentimientos, y puedes practicar el arte de estrechar las manos para poder imitar el apretón de manos de la persona que es experta en este arte. Pero, si estas manifestaciones externas son una personalidad atractiva, carecen de ese factor vital llamado seriedad de propósito. Repelerán en lugar de atraer. ¿Cómo entonces puedo construir el carácter? En primer lugar, selecciona a aquellos cuyas personalidades están formadas por las cualidades que usted desea incorporar a su propia persona, y proceda a apropiarse de estas cualidades con la ayuda de la autosugestión. Crea en tu imaginación una mesa de consejo y reúne las personalidades alrededor de ella cada noche. Habiendo escrito primero una declaración clara y concisa de las cualidades particulares que desea apropiarse de cada una. A continuación, proceda a afirmar o sugerirse a sí mismo con palabras francas y audibles que está desarrollando las condiciones deseadas en usted. Mientras hace esto, cierre los ojos y vea, en su imaginación, las figuras sentadas alrededor de su mesa imaginaria. Segundo,
A través de los principios descritos en la lección 8 sobre el autocontrol, controla tus pensamientos y mantén tu mente con pensamientos de naturaleza positiva. Deja que el pensamiento dominante de tu mente sea una imagen de la persona que pretendes ser, la persona que estás construyendo deliberadamente. A través de este procedimiento, por lo menos una docena de veces al día, cuando tengas unos minutos para ti mismo, cierra los ojos y dirige tus pensamientos a las figuras que has seleccionado para sentarlas en tu mesa de consejo imaginaria. Siente con una fe que no conoce límites, que realmente estás creciendo para parecerte en carácter a esas figuras de tu elección. Tercero, busca al menos una persona cada día, y más si es posible, en la que veas alguna buena cualidad que sea digna de elogio y elogiada. Recuerda, sin embargo, que este elogio no debe ser una adulación barata y falsa, debe ser genuino. Habla de tus palabras de alabanza con tal seriedad que impresionen a aquellos a quienes les hablas. Entonces verás que has proporcionado a aquellos a quienes alabas un beneficio decidido del gran valor para ellos. Habrás dado un paso más en la dirección de desarrollar el hábito de buscar y encontrar las buenas cualidades en los demás. No puedo dejar de enfatizar los efectos de largo alcance del hábito de alabar, con entusiasmo, las buenas cualidades en los demás. Ten la seguridad de que este hábito pronto te recompensará con un sentimiento de autorrespeto y manifestación de gratitud de los demás, que modificará toda tu personalidad. Aquí entra la ley de la atracción, y aquellos a quienes elogies verán en ti las cualidades que tú ves en ellos. Tu éxito en la aplicación de esta fórmula estará en proporción exacta a tu fe en su solidez. No me limito a creer que es sólida, sino que sé que lo es. Y lo sé porque la he utilizado con éxito. Y también he enseñado a otros a utilizarla con éxito. Por lo tanto, tengo derecho a prometerle que usted puede utilizarla con el mismo éxito. Además, con la ayuda de esta fórmula, puedes desarrollar una personalidad atractiva de forma inmediata, que sorprenderás a todos los que te conocen. El desarrollo de tal personalidad está totalmente bajo su propio control, un hecho que le da una enorme ventaja y al mismo tiempo pone sobre usted la personalidad si falla o descuida el ejercicio de su privilegio. Ahora, deseo dirigir tu atención a la tarea de hablar, en voz alta, la afirmación de que estás desarrollando las cualidades deseadas que has seleccionado como los materiales que utilizarás para construir una personalidad atractiva. Este procedimiento tiene dos efectos deseables. Primero, pone en marcha la vibración a través de la cual tus palabras llenan y se imbuye en tu subconsciente, donde echa raíces y crece hasta que se convierte en una gran fuerza de movimiento en tus actividades externas y físicas, direccionando la transformación del pensamiento y plasmándola en la realidad. Segundo, desarrolla en ti la capacidad de hablar con fuerza y convicción, lo que conducirá a una gran habilidad como orador público. No importa cuál sea tu vocación en la vida, debes ser capaz de mantenerte en pie y hablar de forma convincente, ya que es una de las formas más eficaces de desarrollar una personalidad atractiva. Ponga sentimiento y emoción en sus palabras al hablar, y desarrolle un tono de voz profundo y rico. Si tu voz tiende a ser aguda, bájala hasta que sea suave y agradable. Nunca se puede expresar una personalidad atractiva a través de una voz áspera y chillona. Debes cultivar tu voz hasta que sea rítmica y agradable al oído. Recuerda que el habla es tu principal método de expresión de tu personalidad. Y por ello te conviene cultivar un estilo que sea a la vez enérgico y agradable. No recuerdo una sola personalidad atractiva y sobresaliente que no haya tenido la capacidad de hablar con fuerza y convicción. Estudien a los hombres y mujeres prominentes de hoy, donde quiera que los encuentren, y observen el hecho significativo de que cuanto más prominentes sean, es mayor la fuerza y la eficiencia para hablar. Estudie las figuras destacadas del pasado en la policía y observe
que los más exitosos fueron aquellos que se destacaron por su capacidad de hablar con fuerza y convicción. En el ámbito de los negocios, la industria y las finanzas, es significativo que los líderes tengan una gran capacidad de hablar en público para alcanzar el éxito. De hecho, nadie puede esperar llegar a ser un líder prominente en cualquier empresa digna de mención sin desarrollar la capacidad de hablar con fuerza y convicción. Aunque el vendedor nunca pronuncie un discurso en público, se beneficiará, sin embargo, si desarrolla la capacidad de hacerlo, porque esta capacidad aumenta su poder de hablar de forma convincente en la conversación ordinaria. Recordemos, brevemente, los principales factores que intervienen en el desarrollo de una personalidad atractiva. Primero, acostúmbrate a interesarte por los demás y dedícate a encontrar sus buenas cualidades y hablar de ellas en términos de elogio. Segundo, desarrolla la capacidad de hablar con fuerza y convicción, tanto en su tono de conversación ordinario como en reuniones públicas donde debe utilizar un volumen adecuado. Tercero, vístete con un estilo adecuado a tu complexión física y al trabajo que realizas. Cuarto, aprende a dar la mano para expresar calidez de sentimientos y entusiasmo a través de esta forma de saludo. Sexto, atrae a otras personas hacia ti, pero antes que ellas sientan atracción por tu personalidad. Séptimo, recuerda que la única limitación dentro de lo razonable es la que tú establezcas en tu propia mente. Estos 7 puntos cubren los factores más importantes que conforman una personalidad atractiva. Pero es evidente que tal personalidad no se desarrollará por sí misma. Se desarrollará si te sometes a la disciplina aquí descrita, con la firme determinación de transformarte en la persona que te gustaría ser. Al estudiar esta lista de 7 factores importantes, me siento movido a dirigir la atención al segundo y al cuarto como los más importantes. Si cultivas esos pensamientos, sentimientos y acciones, a partir de las cuales se construye un carácter positivo, y luego aprendes a expresarte con fuerza y convicción, habrás desarrollado una personalidad atractiva, pues se verá que de este logro surgirán las demás cualidades aquí expuestas. Hay un gran poder de atracción detrás de la persona que tiene un carácter positivo, y este poder se expresa a través de fuentes tanto invisibles como visibles. En el momento en que te acercas a una persona así, aunque no se diga una palabra, la influencia del poder invisible interior se hace sentir. Cada transacción turbia en la que te involucras, cada pensamiento negativo que piensas y cada acto destructivo en el que te entregas, destruye mucho de ese algo sutil dentro de ti que se conoce como carácter. Hay una confesión plena en las miradas de nuestros ojos, en nuestras sonrisas, en los saludos y en el apretón de las manos. Su pecado ensucia, estropea toda su buena impresión. Los hombres no saben por qué no se fían de él, pero no se fían. Su vicio le vela el ojo, le degrada la mejilla, le pellizca la nariz, le pone la marca de la bestia en la nuca. Me gustaría dirigir su atención, ahora, al primero de los 7 factores que entran en el desarrollo de una personalidad atractiva. Han observado que a lo largo de esta lección he entrado en largos detalles para mostrar las ventajas materiales de ser agradable con otras personas. Sin embargo, la mayor ventaja de todas reside no en la posibilidad de ganancia monetaria o material que ofrece este hábito, sino en el efecto embellecedor que tienen el carácter de todos los que los practican. Adquiere el hábito de hacerte agradable a ti mismo, y te beneficiarás tanto material como mentalmente. Nunca serás tan feliz de otra manera como lo serás cuando sepas que estás haciendo felices a los demás. Deja de desafiar a los hombres y enfrentarte en discusiones inútiles. Quítate los lentes empañados a través de las cuales ves lo que crees que es azul de la vida, y contempla en su lugar la brillante luz del sol de la amabilidad.
Tira tu martillo y deja de golpear, porque seguramente debes saber que los grandes premios de la vida son para los constructores y no para los destructores. El hombre que construye una casa es un artista. El que la derriba es un chatarrero. Si quieres una persona con agravio, el mundo escuchará tus quejas, siempre que no te vea venir. Pero si eres una persona con un mensaje de amabilidad y optimismo, te escuchará porque así lo desea. Ninguna persona quejumbrosa podrá ser una persona con una personalidad atractiva. El arte de ser agradable es la base de todas las ventas exitosas. Conduzco mi automóvil 5 millas hasta las afueras de la ciudad para comprar gasolina que podría adquirir a 2 manzanas de mi propio garaje. Porque el hombre que dirige la gasolinera es un artista. Se dedica a ser agradable. Voy allí, no porque tenga gasolina más barata, sino porque disfruto del efecto vitalizador de su atractiva personalidad. Hago mis operaciones bancarias en el Banco Nacional Harriman, en la calle 44 y la Quinta Avenida. No porque haya decenas de otros buenos bancos mucho más cerca de mi lugar de trabajo, sino porque los cajeros, el detective del vestíbulo, el señor Harriman y todos los demás con los que estoy en contacto se esfuerzan por ser agradables. Mi cuenta es pequeña, pero me reciben como si fuera grande. Admiro mucho a John D. Rockefeller Jr., no porque sea el hijo de uno de los hombres más ricos del mundo, sino por la razón de que él también ha adquirido el arte de ser agradable. En la pequeña ciudad de Lancaster, Pensilvania, vive M. T. Garvin, un gran comerciante. Para visitarlo, yo viajaría cientos de kilómetros, no porque sea un comerciante rico, sino porque se dedica a ser agradable. Sin embargo, no me cabe duda de que su éxito material está estrechamente relacionado con este noble arte de amabilidad que ha adquirido. Llevo en el bolsillo del chaleco una pluma estilográfica Parker, y mi mujer y mis hijos tienen plumas de la misma marca. No porque no haya otras buenas plumas estilográficas, no por la razón que me ha traído George S. Parker, por su costumbre de ser agradable. Oh ustedes, peregrinos, que buscan el final del arco iris. Ustedes, sacadores de agua y cortadores de madera. Quédense un momento en el camino y aprendan una lección de los hombres y mujeres de éxito que han triunfado porque han adquirido el arte de ser agradables. Puedes ganar durante un tiempo a través de la crueldad y el sigilo. Puedes recoger más bienes de este mundo de los que necesitas, por pura fuerza y estrategia astuta, sin tomarte la molestia de ser agradable. Pero, tarde o temprano, llegarás a ese punto en la vida en el que sentirás la punzada del remordimiento y el vacío de tu bolsa bien llena. Nunca pienso en el poder, la posición y la riqueza que se alcanzó por la fuerza, sin sentir profundamente el sentimiento expresado por un hombre cuyo nombre no me atrevo a mencionar, cuando estaba ante la tumba de Napoleón. Hace un rato estuve junto a la tumba de oro y magnífica de Napoleón, digna de una deidad. Contemplé el sarcófago de mármol, raro y sin nombre, donde descansan por fin las cenizas de aquel hombre inquieto. Me incliné sobre la balaustrada y pensé en la carrera del más grande soldado del mundo moderno. Lo vi en Tolón, lo seguí, caminando por las orillas del Sena, contemplando el suicidio. Lo vi reprimiendo a la muchedumbre en las calles de París, y también al frente del ejército en Italia. Le vi cruzar el puente de Lodi con la tricolor en la mano. Lo escudriñé en Egipto, a la sombra de las pirámides. Fui testigo y vi conquistar los Alpes y mezclar las águilas de Francia con las de los riscos. Lo vi en Marengo, lo vi en Rusia, cuando la infantería de la nieve y la caballería de la ráfaga salvaje dispersaron sus legiones como las hojas marchitas del invierno. Lo observé en Leipzig, derrotado y desastroso, empujado por 1.000.000 de bayonetas de vuelta a París. Agarrado como una bestia salvaje, desterrado a Elba. Lo vi escapar y retomar un imperio con la fuerza de su genio.
Lo vi en el espantoso campo de Waterloo, donde el azar y el destino se combinaron para arruinar la fortuna de su antiguo rey. Lo vi en Santa Elena, con las manos cruzadas detrás de él, contemplando el triste y solemne mar. Pensé en las viudas y los huérfanos que había hecho, en las lágrimas que se habían derramado por su gloria, y en la única mujer que le había amado, apartada de su corazón por la fría mano de la ambición. Y dije que preferiría haber sido un campesino francés y llevar zapatos de madera. Preferiría haber vivido en una choza con una parra creciendo sobre la puerta y las uvas maduras en los besos amorosos del sol de otoño. Preferiría haber sido ese pobre campesino, con mi mujer a mi lado tejiendo mientras el día se apagaba en el cielo, con mis hijos sobre mis rodillas y sus brazos alrededor de mí. Elegiría haber sido ese hombre y bajar al silencio del polvo sin sueños, que haber sido esa personificación imperial de la fuerza y el asesinato, conocido como Napoleón. Dejo con ustedes, como colofón adecuado para esta lección, el pensamiento de esta disertación sobre un hombre que vivió por la fuerza y murió. Un paria a los ojos de sus semejantes, una llaga para la memoria de la civilización. En fin, un fracaso, porque no adquirió el arte de ser agradable, porque no pudo o no quiso subordinar el yo al bien de sus seguidores.